nuestra amada iglesia, Génesis, las llaves del reino. Dios bendiga a los que estamos aquí congregados. Aleluya. Qué bueno cuando el Señor dice en su palabra: yo me gocé con lo que decían en la casa del Señor y demos. Amén, porque siempre Dios tiene el primado en nuestra vida. Gloria a Dios. Yo quería hablar hoy de un relato de Jesucristo y de sus tantos milagros, pero me cambiaron a las 2 de la mañana. Me habla de las decisiones en Dios. Y damos la más cordial bienvenida a los amigos de Facebook, a los amigos de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, la llave del reino. Y lo quise pues poner aquí, no sé si lo ven, ¿verdad? Si tengo que moverme de nuevo, ¿eh? Para que lo puedan ver. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Quise ponerlo de esta manera y todo mensaje pues lo voy a transmitir a través de la pantalla. Nuestras decisiones en Dios. Año 2023 es un año donde se van a tomar decisiones de parte de Dios para bendecir nuestras vidas. La Biblia nos enseña: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Desde que nos levantemos, nuestra oración primaria debe ser: Padre, en tus manos encomiendo el día de hoy. Te pido, Dios, que tú abras puertas, bendiga mi vida, bendiga mi familia. Que yo sea un canal de bendición para otros. Esa debe ser nuestra primera oración. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Eso es entregarle a la voluntad, aceptar la voluntad de Dios en la toma de decisiones que vayan a tomar en el día de hoy, en el día de mañana. Gloria al Señor. Amén. A veces tomamos nuestras propias decisiones sin contar con Dios. Y entonces las consecuencias de ese primado mío, de esa iniciativa mía de tomar decisiones sin contar con Dios, las consecuencias se las traemos a Dios en petición. ¿Me están entendiendo? A veces decimos: mañana voy a hacer esto, este día voy a hacer esto otro. Tomaste tus propias decisiones, acarreaste unas consecuencias fuera del tiempo y el momento de Dios, y luego vienes, como tomaste serias decisiones sin contar con Dios, ahora cuentas con Dios para las consecuencias. Fue lo que pasó con nuestro amigo Jonás. Lo mandan a Nínive y va a Tarsis. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Desobediencia. Desobediencia. Y la desobediencia llamó a la ballena, y la ballena cumplió el propósito de Dios, el cual Jonás no permitió cumplir. ¿Y dónde lo llevó la ballena? A Nínive, porque no era para Tarsis. Tu decisión fue Tarsis, pero la decisión de Dios era Nínive. Amén. Y es bien importante contar con Dios en todas y cada una de nuestras decisiones. Acarreamos diferentes situaciones
cuando no contamos con Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones. Mi amigo Saúl, el primer rey de Israel. El pueblo le dice al profeta, Dios le dice al profeta, el pueblo me rechaza. Dale un rey porque ellos lo están pidiendo. Eligen a Saúl, el primer rey de Israel. Pero Saúl no era conforme al designio de Dios y a la voluntad de Dios. Pero Dios cumplió la petición de un pueblo. Y el profeta escoge a Saúl. En una guerra, todo profeta tenía que hacer un sacrificio antes de que el pueblo fuera a la guerra. El sacrificio de un animal. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo la labor del profeta. El profeta se tardó. Él cogió el animal e hizo el sacrificio, y el sacrificio no fue conforme a la voluntad de Dios, y Saúl tuvo su primera derrota, y eso fue lo que lo sacó a él de la voluntad de Dios. Luego escogen a David. Y ahí las consecuencias fueron que los demonios lo atormentaban. Y pasaron diferentes situaciones en la vida de Saúl. Por tomar decisiones a la ligera. Porque Dios se tarda. Cuando Dios se tarda en nuestras decisiones, ¿por qué? Recuerde que nosotros vemos de aquí a allí. Dios ve de aquí a allá. Amén. Dios fue el que nos predestinó a nosotros, y Dios conoce el destino. Nos dio un libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío nos dio la oportunidad de hacer lo bueno o hacer lo menos bueno. Y cuando tomamos decisiones por encima de lo que sea la voluntad de Dios, acarreamos consecuencias. Y esas son las consecuencias que sin contar con Dios las traemos en oración. Para que el Señor cambie las consecuencias de la decisión que yo tomé. Sin contar con Él. Pero queremos que Él cuente en nuestra decisión. Si vemos esta toma de decisiones a través de Adán y Eva, la decisión de Dios era que ellos dependieran de Él. Adán y Eva dependieron de lo que no le dijo, de lo que Dios no le dijo. Ellos tomaron la decisión de lo que Satanás le dijo por encima de lo que Dios le mandó. No comas de este árbol, y como vieron el libre albedrío que Satanás estaba engañándole, comieron de ese árbol. Tomaron una decisión fatal. Tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Caín y Abel. Caín mata a Abel. Pero el plan de Dios para bendecir al mundo vino a través de su tercer hijo. De ese tercer hijo viene la descendencia de Noé. De esa descendencia de Noé, que construye el arca, llega Abraham. Y de Abraham, a través de su descendencia, viene Jesucristo.
Y si vamos a buscar el árbol genealógico de Cristo, aparece desde Adán. Y el otro árbol genealógico aparece desde Abraham. Uno de Adán, desde Adán y Eva, y otro árbol genealógico desde Abraham. Confía más en Dios que en ti mismo. Cuando confiamos en Dios, nuestras decisiones acarrean bendición. Cuando confiamos en nosotros mismos para tomar decisiones, acarreamos consecuencias. Cuando confiamos en Dios, recibimos bendición en nuestras decisiones. Cuando las tomamos por nosotros mismos, porque Dios se tarda, Santo. acarreamos consecuencias. ¿Y por qué Dios se tarda? La voluntad de Dios se cumple en ti. Su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto para cumplir nuestras decisiones. Proverbios 3 del 4 al 6 dice: hallará gracia y buena opinión delante de los ojos de los hombres. Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia opinión. Santo. Reconócelo a Él en todo tu camino y Él va a enderezar tus veredas. Esto es bien sencillo. Gloria a Dios. Cuando nuestra opinión es conforme a la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad, Dios nos pone en gracia ante el hombre, ante cada una de nuestras situaciones. Fíjate en Jehová en donde, en tu corazón, no pone en tu mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en tu corazón es Dios. El primado de tu vida es Dios en tu corazón, y Dios es el que bendice tu vida en tu toma de decisiones. Para que Dios enderezca en tus decisiones, tus caminos, confía en Él, cree en Él y espera en Él. Nunca tomemos decisiones a la ligera. Siempre se acarrean consecuencias. Y los resultados pueden ser catastróficos. Usted me está entendiendo. Cuando no contamos con Dios y Dios cuenta con nosotros, hay situaciones que nos pueden destrozar. Pero, y el pero es grande. Detrás de todo esto, aunque tú hayas tomado una decisión sin contar con Dios, Dios cuenta contigo para bendecir. En medio de la tormenta que creaste por haber tomado una decisión sin contar con Dios. Amén. Y a veces le echamos la culpa a Dios o a Satanás. Estoy en la iglesia, tomo decisiones y siento que Dios no está conmigo, porque tú no estuviste con Él cuando tomaste tus decisiones. El diablo me tiene hecho leña, tú le permitiste al enemigo que te pidiera así. Cuando Adán y Eva le permiten a Satanás a entrar en su vida, le
gobierna a ellos el pecado, porque obedecieron no a la voz de Dios, sino a la voz de Satanás y tomaron ese tipo de decisión. ¿Ustedes me están entendiendo? Fueron expulsados del jardín del Edén. Tuvo Dios que hacer el primer sacrificio de animal para vestirlos. Y con todo y eso, el favor de Dios fue con ellos. Consecuencia de las decisiones nefastas o malas que ellos tomaron fue la muerte de Abel con Caín. Y de ser su tercer hijo, que de ahí viene la bendición de Noé. Y de la bendición de Noé viene la de Abraham. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Tenemos que analizar bien antes de tomar decisiones, contar con Dios. Pastor, ¿y cómo yo tomo mis decisiones con Dios? Oración. Oración. Por eso les dije con el texto bíblico: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Su voluntad se renueva cada mañana en ti. Pues permite que dentro de su voluntad en ti tú puedas tomar decisiones contando con Él. Amén. Gloria a Dios. No es que va a bajar un ángel del cielo y te va a decir: pues mira, la decisión que vas a tomar, muy bien, Dios dijo que sí. Santo. Por favor, Ay, Dios. por favor. Hoy tiene que tomar una decisión ligera. Padre, en el nombre de Jesús, esta decisión que yo voy a tomar hoy la pongo en tus manos. ¿Con quién contaste primero? Te vino la decisión primero, pero contaste con Dios primero antes de tomar una decisión. Recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. Digo, yo espero que seamos templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Hay tres principios básicos para nosotros poder tomar una decisión. El primero, para tomar decisiones sólidas. Este es el proverbio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatualidad y oprobio. Ser tardos para hablar, porque a veces somos rápidos para hablar y no para escuchar. Dios nos manda, el principio de la sabiduría de Dios es escuchar. Noé no hizo un arca por instinto, lo hizo porque escuchó la voz de Dios, recibió las instrucciones y las hizo. Ser prontos para escuchar y tardos para hablar o actuar. ¿A cuántos nos han dicho aquí: escúchame primero? No escuchamos. ¿Qué fue lo que movió a Abraham a salir de Ur? Que escuchó la voz de Dios. No hizo un arca porque escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo a Jacob convertirse en Israel? Escuchó la voz de Dios. Ahora otra pregunta, pastor: ¿y cómo yo escucho la voz de Dios? Por medio de la oración. Si tú hablas con Dios,
Dios te responde. Si estamos conectados en nuestra oración con Dios, Dios va a responder. Te puede responder con un texto bíblico que viene a tu mente. De muchas formas. Pastor, yo no escucho la voz, pero a veces me vienen coritos a la mente, me vienen himnos o me vienen textos bíblicos. Aleluya. Yo digo, gracias a Dios no escuchar la voz de Dios, porque te va a pasar como el pueblo de Israel cuando estaban en la falda de Sinaí, que estaba la presencia de Jehová. Que cuando Dios empezó a hablar de los 10 mandamientos, el pueblo le dijo, mejor ve tú con Dios y nosotros te hacemos caso. Sí, ajá. Dígaselo, Señor, háblame en medio de tu oración, háblame, guíame con tu Santo Espíritu. Usted se cree que si usted hace una oración, usted es consagrado, y consagrado es, no es que tú hagas una oración, tu boca hable una cosa y tu mente piense otra. Y esto pasa en diferentes sitios. Nos mandan a orar por los enfermos y terminan orando. ¿Por qué? Porque no están concentrados en lo que le están hablando a Dios. El gran secreto de Cristo fue que oraba de noche y Dios lo bendecía de día. Siempre el maestro se retiraba a orar de noche. Y todos los grandes milagros eran de día. Amén. La oración es la clave fundamental. La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos. Un cristiano que no ora es un cristiano sin dirección. Y no son oraciones de liturgia, son oraciones que salgan de la abundancia del corazón, que nos digan la boca delante de Dios. Amén. El triunfo de José fue una vida de oración. Repudiado por sus hermanos, por su padre, tener excepciones, porque pertenecía a la esposa a la cual él amaba, y no a Lea, sino a Raquel, porque José era hijo de Raquel y Benjamín. Y como a quien él amaba, Jacob a quien amaba era a Raquel, y tuvo que trabajar 7 años más. Cuando Labán, su tío, lo engañó dándole a Lea, los hijos de Lea no fueron tan adaptables para él como lo fue José, hijo de Raquel y Benjamín. Estoy dando un preámbulo. José escuchó la voz de Dios y las oraciones de José ante Dios todas fueron cumplidas. Entró como esclavo y terminó como gobernador. La oración de Jocabed, la madre de Moisés, llegó ante el trono de Dios cuando Faraón mandó a matar a todos los niños. Y ella envuelve a Moisés, que representa libertad, en una secta, llega a Egipto. Ahí empieza como uno de los grandes, por la hija de Faraón, vio la esclavitud, mata a un egipcio, porque los egipcios podían matar a los hebreos, pero los hebreos no podían matar a los egipcios. Qué lindo. Entonces él huye. Cuando Dios lo transforma a través de una salsa y le dice, vete a libertar a mi pueblo, que está cautivo más de 400 años en Egipto. ¿Ven?
Y así vemos cómo a través de la oración escuchamos la voz de Dios para poder tomar decisiones. Repito, si la decisión te llega de ahora para ahora, Padre, tengo que tomar una decisión en tus manos, me encomiendo lo que voy a hacer. Sencillo. Así de sencillo. No busques complicaciones, no digas voy a ayunar, pues no, ora, porque hay momentos para orar, hay momentos para ayunar. O no te vas a poner a estudiar la Biblia para tomar una decisión. Hay momentos en nuestra vida donde el aparte mío y mi vida consagrada de Dios me dice, ora, Pastor Neco, para que tomes decisión y en tu decisión yo voy a estar contigo. ¿Están entendiendo? Ahora, si es una decisión que va a ser de aquí a una semana, unos días, usted preséntese en oración y ayuno y ponga esa decisión que usted va a tomar en las manos de Dios. ¿Están entendiendo? Pero si la decisión es de hoy para ahora, oración, encomiéndese a Dios. ¿Estamos entendiendo? Lo importante de contar con Dios en las decisiones para recibir bendición, no importando la decisión que tomemos. Segundo principio. Hacer decisiones sabias es tener una mente abierta a nuevas ideas. Las decisiones nos sacan, les voy a decir esto y se los voy a adelantar. Las decisiones te sacan de tu entorno. Las decisiones que tú tomes confiando en Dios te sacan de tu conformidad. Las decisiones que tú tomas en el Señor te llevan a lugares nuevos. No sé si me están entendiendo. Cuando Abraham escucha la voz de Dios, toma la decisión de escuchar la voz de Dios, de hacerle caso a la voz de Dios y de salir de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le va a entregar. Te saco de tu conformidad, te saco de donde tú estás cómodo para llevarte, guiarte de la mano a donde yo quiera que estés. ¿Se acuerdan la nube cuando se movía y la lumbrera? Eso significaba que el pueblo de Israel tenía que moverse. Y Dios le sustentaba en su desierto. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido es aquel que obedece a la voz de Dios. Adquiere la sabiduría para obedecer los preceptos que Dios quiere para bendecirte. Y el oído tuyo, por ser sabio y escuchar la voz de Dios, tienes el don de ciencia. Tres veces han venido aquí a profetizar. Dios te entrega las llaves de un templo. Dios te entrega un local. Y en una ocasión me dijeron, pastor, si tú no sales de aquí es porque tú no tienes fe en esa palabra. Y yo le dije a la persona, no es que no tenga fe, es que toda profecía de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Y yo no puedo salir a loloco.com por una emoción, por una profecía. Yo tengo que salir de aquí en el tiempo de Dios. Amén. Y eso no es falta de fe. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos es en el tiempo de Dios. Cuando Moisés sale a libertar al pueblo es en el tiempo de Dios. Cuando Jacob sale a Egipto fue en el tiempo de Dios, porque fue cuando hubo hambre. O sea, Dios provoca el tiempo de salida en su momento.
No sé si me están entendiendo. Amén. Imagínense que yo por capricho, que yo por emoción saliera de aquí. Toda profecía que sale de la boca de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. El Apocalipsis tiene un tiempo de cumplimiento. El libro de Daniel tuvo un tiempo de cumplimiento. Muchos profetas vieron sin ver cumplir sus profecías. Y tú me dices a mí que yo por falta de fe no me voy de aquí, cuando el Señor me dijo que me iba a entregar. El Señor dijo que me iba a entregar, no que saliera. El día que el Señor me diga, este es el lugar donde va a estar la iglesia Génesis, arrancamos, llevamos la silla, llevamos todo y nos vamos. Pero es en el tiempo de Dios, no en el tiempo. Porque yo iba a acarrear grandes consecuencias y graves por Dios. Amén. Y entonces iba a estar dependiendo yo de un pueblo, cuando Dios es el que bendice, Dios es el que protagoniza los tiempos y los momentos para bendecir al pueblo. Imagínese que la iglesia Génesis estuviera pagando un local. ¿Tendría yo que insubordinar a un pueblo con Malaquías 3:16? Cuando la verdad de Malaquías 3:16 no es esa. Como cuando me dijeron a mí, tienes que hablarle a la gente que si no diezma le roban a Dios. Y yo le dije, vamos a buscar el trasfondo de Malaquías. Porque el mismo Cristo confirmó cuando vino a la tierra, que entró a Jerusalén, que entró al templo, confirmó las palabras de Malaquías. ¿Qué hacían? Le estaban robando a Dios, dando animales imperfectos, cambiando monedas, cogiendo al pueblo de bobo. Yo como maestro de la Biblia soy celoso con su palabra. Y yo no te voy a vender China por botella. Porque el que bendice al dador alegre es Dios. Y no podemos obligar a nadie a ser un dador alegre si no lo quiere hacer. ¿Usted me está entendiendo? No quiero profundizar. Entonces yo hubiera quedado mal. Génesis se hubiera cerrado. Porque Neco te fuiste por la emoción de una profecía sin esperar el tiempo y el momento. Amén. Y hago hincapié en esto. Yo no vivo por profecía, yo vivo por cumplir la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios todavía es estar aquí para seguirnos capacitando y preparando, cuando sea el tiempo y el momento de Dios, Él nos llamará al lugar donde Él designó para establecer la iglesia Génesis, el local. Porque no lo quiero alquilado, lo quiero comprado. Así. Y no es que se lo demando a Dios, que Dios lo puso en mi corazón. Yo te voy a entregar, como hice con Abraham, la tierra prometida. A seguir acá. Tercer principio: para hacer buenas decisiones es bueno escuchar los dos lados de la historia. Y aquí caemos en lo mismo. Hay que escuchar los dos lados de la historia.
Dios te dijo que te va a dar un local, pero yo tengo que esperar el tiempo de Dios. ¿Qué dice? El justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el adversario y lo descubre. Yo tengo que esperar el tiempo y el momento de Dios. Yo tengo que ver las dos caras de la profecía. Primero, el profeta tiene que estar sujeto a Dios. Amén. Y la palabra sujeta a Dios. Y si una de las dos cosas no cuadra, esa profecía es chueca, es falsa. Y yo tengo que ver las dos caras de la profecía. ¿Cuáles son las dos caras de la profecía? Ya tú me hablaste, ahora falta la segunda cara, el cumplimiento, el tiempo. Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Eso no fue que ya, eso fue viernes y ya el sábado él salió de Ur. Hubo un tiempo y como él se preparó. Noé armó un arca. El arca él no lo hizo de la noche a la mañana. Él tuvo que hacer el arca, preparar el arca, para que en el transcurso de preparar el arca, Dios preparara el diluvio para cumplir aquella profecía que le dio a Moisés, a Noé, perdón. Moisés, para ser un libertador, tuvo que esperar el tiempo huyendo en el desierto, ser un pastor de ovejas para dirigir un pueblo, y tuvo que esperar una salsa ardiente para tener el tiempo y el momento de Dios. O sea, yo te digo, esta es la palabra de Dios para tu vida, pero hay un tiempo de cumplimiento. ¿Usted me está entendiendo? Esto no es a lo loco.com. El Señor te manda al campo misionero, ya mañana renuncia, deja a tu mujer, a tus hijos y te vas al campo misionero. Usted como misionero tiene que entender y conocer la cultura y la tradición con la que usted se va a enfrentar allá. Ah, pero es que si Dios me llamó, Dios me respalda. En el tiempo en el momento Volvemos al caso de mi pana Jonás. Vete a Nínive. Pero él, por su propia convicción, se fue ¿a dónde? A Tarsis. Y en el tiempo que iba yendo a Tarsis, una tormenta. Y en medio de la tormenta, desde que él tomó la decisión de irse para Tarsis, ya Dios estaba preparando la tormenta y el gran pez para llevarlo a Nínive. Entienda las cosas como son, esto no es aloloco.com. Todo tiene un tiempo de preparación, un tiempo de espera y preparación. Amén. Antes de tomar una decisión en base a lo que Dios te habló, tiene un tiempo de preparación. Estoy hablando en base a lo profético. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones? Dios te va a ayudar. Fíjate lo que dice Santiago. A la mujer le dieron sabiduría, a nosotros tenemos que pedirla. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Antes de tomar la decisión que sea, ora, preséntala a Dios. Dios te va a dar la sabiduría para cómo
afrontar las situaciones de la decisión que tú tomes. Pero tienes el respaldo de que Dios está contigo. Gloria a Dios. Antes de tomar una decisión en tus decisiones, antes de tomar una afirmación en medio de tu decisión, pídele sabiduría a Dios en medio de la oración. Ora, preséntale a Dios tu petición, preséntale a Dios la decisión que vas a tomar. Busca ayuda de parte de Dios. Cuando estábamos en otra iglesia me encontraba con gente que Dios hablaba y en vez de buscar dirección de Dios, lo que Dios le hablaba se lo contaban a otras personas. Muchacha, mira, Dios me habló y Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me mandó y Dios me dijo que voy a hacer esto. ¿Por qué fuiste primero por la persona y no fuiste delante de Dios que fue el que te la Y yo veía, porque era una iglesia profética, donde la gente se terminaba el culto, hacía sus reuniones y hablaban de lo que Dios le habló, de lo que Dios le dijo. No, y el Señor me habló, y el Señor me dijo, y el Señor me confirmó. La oración le ayudará a hacer sabias decisiones. Jesús usó este método para escoger a sus discípulos. Repito, ¿qué hizo Jesús antes de escoger a sus discípulos? ¿Qué hizo? Oró. Buscó dirección para tomar una decisión. ¿Usted me está entendiendo? La oración le ayudará a hacer decisiones sabias. Jesús usó este método para escoger a sus discípulos. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Jesús fue al monte, ¿a dónde? No, él fue a ver el paisaje. Él fue a pasar un ratito bueno de tanta opresión que tenía. No, dice Jesús fue ¿a dónde? Al monte a orar. Y fue de día, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, pues la Biblia nueva mía dice fue de día. No es que fue en aquellos días, perdón. Entonces, en aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche hablando ¿con quién? Aproveche su desvelo para hablar con Dios. Aleluya. Aproveche su noche para hablar con Dios. Una hermanita, recuérdame, ay pastor, yo cuando oro de noche me quedo dormida. Qué bueno, porque está durmiendo, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace dormir confiada. Hablaste con Dios y Dios te dio el descanso. No lo dejes de hacer. Sigue paciente. Sí. Amén. Cuando usted ore de noche y se quede dormido, es la contestación profética del Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace dormir confiado o vivir confiado. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero que hiciste? Y en la oración el Señor hizo esto. Te pasó la manita
y te quedaste durmiendo. Santo. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. O sea, no, eso es descansar en el Señor. Dios, amén. Gloria a El Dios. descanso en paz es cuando morimos, pero el descansar en el Señor es cuando dormimos. Estoy en paz, Amén. ¿no? Con paz, sí. Igual a mí me pasaba. En paz. Cuando lloraba me quedaba dormido. Santo. Cuando yo leía la Biblia me quedaba dormido. Santo. Cuando yo estudiaba la Biblia me quedaba dormido. Santo, gloria a Dios. Porque cuando tú oras, siente paz, tu cuerpo se relaja. Cuando tú lees la Biblia, en medio de su palabra es tu refugio y hay descanso. Aleluya. Aleluya. Pero yo Gloria he al escuchado pastores que dicen, reprende eso en el nombre de Jesús. Señor. Ay, Señor. Quien te da la paz a ti es el Señor, quien te la quita es el diablo. Dios te da paz y el diablo te la quita. Santo. Sigue orando. ¿Te quedas dormido? Sigue orando. Aleluya. Porque ese es el resultado de que Dios escuchó lo importante de tu oración y te puso a descansar. Amén. Amén. En paz me acostaré. Y asimismo, Dormiré. ¿qué dice? Dormiré. Hello, Puerto Rican people. Ay, ay, ay. Santo. Si te desvela, orar. ¿Cuántos oran aquí de noche? Amén. Qué bueno. Y así mismo dormirás, porque solo tu Jehová te hace dormir o vivir Confiado. Amén. Gloria a Dios. Hasta para dormir tenemos que orar. Santo. Y cuando Cristo oró para escoger a sus discípulos, ¿fue de día? No, de noche. Cuando él hablaba con Dios, de noche. Porque de día él actuaba. Dios actuaba a través de su Hijo. ¿Por qué Cristo hacía tantos milagros y tantos portentos? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercede a Dios por el pueblo y por el pueblo ante Dios. Por eso él hablaba con su padre de noche y su padre lo recompensaba de día. Los milagros fueron de noche, de día. Amén. Cuando calmó la tempestad era de noche, de día. Cuando oró al Padre en su crucifixión fue de día o de noche, de día. Pero su manifestación hubo un gran tiempo de tiniebla cuando la maldad arropó al mundo, que cuando él muere, tiembla. Un terremoto. Se rasga el pelo de arriba hacia abajo. Cuando Cristo resucita, ¿qué pasó? Otro terremoto. Y habíamos hablado que los guardias se quedaron dormidos en medio de un terremoto, que no vieron cuando los discípulos se robaron el cuerpo, pero hicieron un informe que ellos se quedaron dormidos y los discípulos vinieron y robaron el cuerpo del maestro. Qué lindo. Una piedra tan pesada. Pero ya eso lo hablamos en Semana Santa, ¿verdad que sí? El domingo de resurrección. Terminamos con este.
La humildad es importante cuando le pedimos ayuda a Dios para tomar nuestras decisiones. Vaya humilde. Vaya humilde. Señor, estoy aquí delante de tu presencia. Baje los humos, bájale 20. Bájale 20. Bájale 20. O cállese la boca. No sé, como el fariseo, yo ayudo 3 veces, yo hago esto, yo hago mis oraciones. Esa oración la escucha el diablo, porque tú estás cumpliendo con la ley. Pero la oración del publicano se ve escuchada delante de Dios, porque fue una oración Santo. fue una oración donde él consagró su vida delante de Dios. Y esa oración humilde, consagrada del publicano, fue oída por Dios. Dios sabe ya lo que tú haces. Por eso Él dice que yo sé qué cosas tú tienes necesidad de que me las pidas. Amén. La humildad es importante cuando le pedimos a Dios ayuda para tomar decisiones. El que se humilla es ensalzado, el que se enaltece lo humilla. Cuando yo me paro aquí a predicar o voy a la radio, trato de ir lo más humilde que pueda. Pararme aquí lo más humilde que pueda. ¿Por qué? Porque el que sale enaltecido y se trepa enaltecido en un altar, lo van a humillar. Santo. Esto es sagrado. Amén. Amén. Esto es sagrado. Los hijos de Aarón, cuando presentaron un fuego que no era correcto delante de Dios en el tabernáculo, murieron irreprensiblemente. Cuando Coré y su gente, que eran las personas que llevaban el arca y servían en el templo, se enaltecieron, se abrió la tierra y se los tragó. En todo tiempo tenemos que ser humildes. Recuerde algo, que Dios escudriña tu mente, tu corazón. No está la palabra en tu boca cuando ya Dios lo sabe. No le pidas a Dios por enfermedad pensando en riqueza. No le pidas a Dios que bendiga tu vida pensando en ya lo que vas a hacer. Tu mente y tu corazón y tu boca, esos 3 tienen que estar de acuerdo en tu oración. Ya. En un solo pensar, en un solo sentir. Imagínense a los discípulos que para recibir el Espíritu Santo no estuvieran unánimes juntos. ¿Qué hubiera pasado? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En las decisiones que tú vayas a tomar, sea de cambiar de iglesia, de trabajo, o de tomar decisiones para retirarte de tu trabajo, cuenta con Dios. Cuenta con Dios primero en tu vida. Gloria a Dios. Cuenta con Dios en todo lo que tú vayas a hacer, para recibir buenos resultados. Aleluya. Confía más en Dios que en tus propios juicios. Son mejores los caminos del Señor que los que tomamos por nuestras propias decisiones.
Cuando tomamos decisiones esperando por el Señor, Él nos lleva de la mano. Cuando tomamos decisiones por nuestra propia concupiscencia, vamos solos. No se abren puertas. Cuando tomamos decisiones esperando y confiando en Dios, se abren puertas de bendición. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este año 2023 es un año de decisiones, de tomar serias decisiones. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y cuando digas que voy a tomar en mis serias decisiones delante de Dios con tu vida, es para que te acerques más a Dios y a trabajar más en favor de la obra de Dios. Este año 2023, desde que comenzó hasta que termine, es un año serio de toma de decisiones. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene por su iglesia, el rapto está a la puerta. Recuerde que son muchos los llamados, pocos los escogidos. A la iglesia entra todo el mundo, pero al reino de Dios, los que se lo han ganado. En este 2023, las decisiones que tú tomes son de bendición en el 2024. Las decisiones que te tomen lágrimas, tomarlas y dolor. Decisiones que tú tomes confiando en Dios, presentándolas a Dios en oración, pueden causar lágrimas, te pueden causar dolor, pero hay una satisfacción porque estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida en medio de tus decisiones. Vas a tener el favor y la gracia de Dios para bendecirte, respaldarte, y puertas que estaban cerradas o puertas que no te imaginas que estaban de frente a ti se abren, porque son un caudal de bendiciones para tu vida. Que a veces uno dice, fíjate, he pensado hacer esto, he pensado hacer esto, he pensado hacer... Ese pensamiento te lo ha puesto Dios a ti por tiempo y no lo ha puesto delante de Dios para que se cumplan esas decisiones. El yo quiero hacer, preséntalo delante de Dios, para que ese yo quiero hacer se cumpla en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros amigos de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Somos los pastores de Miami, de la iglesia Génesis, la llave del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección y nuestro número de teléfono es 787-667-6562, el teléfono de la iglesia. Y recuerden el taller para caballeros formados conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Amén. El 27 de mayo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre ti boca. Amén.